Hola a todos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros temas. Vamos a procurar hacerlo un poco rápido porque después no me deja cargar videos que sean de más de 15 minutos. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con el tema de aborto. Ahora, es importante recordar el desarrollo embrionario somítico. Va del final de la tercera semana al final de la octava semana. Inicia en esta etapa el desarrollo de los segmentos corporales y también de los órganos internos. Es en esta etapa en la que el embrión es susceptible o más susceptible a agentes teratógenos. Estos agentes teratógenos pues, pueden cambiar ese desarrollo, pueden generarle algún retraso, alteraciones en el desarrollo general o de un órgano en específico, pueden provocar también dismorfias mayores. Una dismorfia mayor va a ser una alteración que ponga en peligro la vida. Un ejemplo es una cardiopatía o un problema cardíaco. Y incluso este tipo de agentes pueden provocarle la muerte al producto y generar un aborto. Después de que termine este desarrollo embrionario somítico, pues va a seguir el periodo fetal. Y en ese periodo fetal se va a realizar principalmente la maduración de órganos. Quedamos que la maduración es o tiene que ver con la función que realiza un órgano. Ahora, este periodo embrionario somítico va desde los estadios de desarrollo 9 al 23, como lo habíamos visto previamente, con los estadios de Carnegie. Vamos a entrar ahora sí en materia, específicamente en aborto. El aborto es la interrupción del embarazo por cualquier medio antes de que el embrión o el feto sea lo suficientemente maduro para sobrevivir fuera del útero materno. Se le va a llamar aborto cuando esta interrupción se realiza menos de las 20 semanas de gestación. Después de las 20 semanas de gestación, eso ya no es un aborto, eso es un parto pretérmino. Para que sea un aborto, entonces tiene que ser menos de 20 semanas de gestación. El peso corporal debe de ser menor de 500 gramos. Se va a dividir el aborto temprano, que va de la fertilización a la semana 9, y en el aborto tardío, que va de la semana 10 en adelante. Específicamente, si les estoy diciendo que es de menos de 20 semanas, entonces sería de la semana 10 a la semana 20 de gestación. Y el aborto puede ser, se puede clasificar también en espontáneo o inducido. Ahora, el aborto espontáneo es una pérdida involuntaria del embarazo. Tiene una frecuencia entre el 10 y el 20% de los embarazos. Se van a realizar principalmente o van a ocurrir entre la semana 8 y la 10 de gestación. Van a existir factores específicos del embrión o fetales y factores maternos o paternos que tienen que ver precisamente con la presencia de este aborto espontáneo. Entre los factores del embrión o los fetales, pues los principales tenemos aquí alteraciones cromosómicas, que son triploidías, trisomías, otro tipo de alteraciones no cromosómicas que pueden ser estructurales, pero no necesariamente tienen que ver con los cromosomas o con la genética. Puede tener algunas alteraciones también morfológicas o funcionales de órganos vitales, y esto pues, puede ser por alguna otra cosa, algún tóxico, algún tipo de infección. Ahora, los factores maternos o paternos vamos a tener principalmente las infecciones. Si la mamá tiene alguna infección, vamos a ver más adelante, y alguna vez lo comentamos en la clase, que esta serie de enfermedades TORCH pueden provocarle también alguna malformación y algunas que el producto pues muera. También las enfermedades crónicas de la madre, diabetes, hipertensión, entre otras. Alteraciones del sistema reproductor materno, entre estas encontramos, por ejemplo, miomas uterinos, que específicamente el útero sea bicorne, entre otras cosas, que tenga endometritis, que tenga alguna incompetencia ítmico-cervical, que la madre tenga problemas hormonales, alteraciones cromosómicas estructurales, que tenga una mala nutrición, que sea toxicómana, que fume, que tome alcohol o algún otro tipo de sustancias, que tenga algún trastorno inmunitario, algún trauma físico o psíquico, procedimientos ya sea diagnósticos o terapéuticos, y en el caso del papá, pues que también tenga alguna alteración cromosómica estructural balanceada.
Ahora, en cuanto a todavía dentro del aborto, cuando una paciente presenta 3 o más abortos de forma espontánea a eso se le llama aborto de repetición. Esta es la complicación, el aborto en general es la complicación más frecuente del embarazo. Generalmente ocurren pérdidas tempranas del embrión presomítico y aparte el aborto espontáneo se va a dar en total en una tasa de entre el 30 al 50% de estos casos. Ahora, en cuanto al aborto inducido, vamos a tener también que este tiene otra clasificación. El aborto inducido, vamos a definirlo primero, es la interrupción del embarazo antes del tiempo de viabilidad fetal por algún procedimiento intencional. Ya vimos que en el aborto espontáneo es que no se provocó, o sea, o por lo menos algo externo no fue intencional. El aborto inducido también nuevamente se va a dividir en otros 4 aspectos. En el aborto terapéutico, que está indicado por un comité de ética, va a tratar de proteger la vida o la salud de la madre, en el caso de que la madre tenga alguna cardiopatía o alguna otra enfermedad y que el embarazo ponga en peligro su vida, pues ahí entraría el terapéutico. O en el caso de que el paciente tenga alguna malformación fetal grave o que sea prácticamente incompatible con la vida. Hemos comentado esto en el salón de clases. Está también el aborto inducido, el electivo voluntario, que es a petición de la madre, no tiene que ver con la salud materna o con la salud fetal y este solo se realiza en países en donde ya esté legalmente establecido. El otro tipo de aborto, que va a ser el legal, este tipo de aborto se realiza pero mediante el dictamen de un juez y con aprobación de un comité de bioética. El ejemplo que ponen aquí más claramente pues es en el caso de una violación. Y finalmente vamos a tener el aborto criminal, que este tipo de aborto se realiza de forma clandestina. Puede hacerlo un profesional de la salud o puede ser que no. Tiene una alta tasa de mortalidad materna, obviamente porque como se realiza de forma clandestina, pues no se cuidan toda la higiene, todo el proceso, la madre, etc. Entonces tiene una muy alta tasa de mortalidad materna y este tipo de aborto pues sí es perseguido por la ley. Ahora, el aborto se puede realizar instrumental o instrumentado mediante el legrado intrauterino, se puede realizar también por aspiración o por producción de contracciones uterinas mediante la administración de medicamentos. Este es en el caso del aborto en las 3 primeras tipos, en el terapéutico, el electivo voluntario y en el legal. En el caso del criminal, pues puede ser por rotura instrumental de las membranas corioamnióticas, porque se tiene la intención de que pues de terminar con esa gestación. Puede ser por inyección de soluciones en la cavidad amniótica o alguna otra cosa que pueda romper la homeostasis o el equilibrio embrionario fetal. Ahora tenemos este artículo, los invito también a que lo revisen, se llama Las verdaderas causas del aborto recurrente. Existe un lugar para la hematología y aquí específicamente pues trata que también puede tener alteraciones hematológicas los abortos espontáneos, o mejor dicho aquí el aborto recurrente, el que presentan 3 o más veces. En este artículo nos relacionan aquí en esta tabla específicamente cómo se relaciona la edad materna con la tasa de aneuploidías embrionarias y se puede ver que conforme la edad materna avanza, esta presencia de aneuploidías aumenta. Entonces, nuevamente viene a colación que entre mayor edad tenga la madre, más probabilidades tiene de que el producto tenga alguna alteración cromosómica, específicamente aquí una aneuploidía. También nos comentan en este artículo que la etiología del aborto recurrente, o sea, el que es como de repetición, 41% aneuploidías del embrión, 10% con alteraciones cromosómicas, 5% tienen que ver problemas uterinos, 6% endocrinos, 3% un síndrome antifosfolípido, 4% pueden ser mixtas, que sean 2 o más, 6% por anticuerpos antifosfolípidos ocasionales y esto disminuye a un 25% las que de verdad no se explica cuál es la etiología de ese aborto que recurre.
Tenemos aquí otro artículo que me gustaría también que, si pueden, revísenlo. Este se me hace muy básico para ustedes, los estudiantes de segundo, porque les explica como más a detalle cuáles son esas causas o esos factores asociados al aborto espontáneo. Se llama El manejo del aborto espontáneo y de sus complicaciones. Ya tiene varios años, pero se me hace muy sencillo de entender. Entonces, en este artículo comenta que las anormalidades en el crecimiento y en el desarrollo del embrión son las causas más frecuentes de la pérdida de la gestación, que puede ser subclínica, o sea, que sí se haya dado cuenta que estaba embarazada o que no se haya dado cuenta que estaba embarazada, y clínica, reconocibles. Entonces, nuevamente vamos a que el aborto espontáneo se da porque tiene algún problema ese producto. Puede ser que no esté creciendo bien o que no se esté desarrollando bien o que tenga alguna alteración. Entonces, puede ser la alteración morfológica o cromosómica. Alrededor del 30 al 50% de los abortos espontáneos son citogenéticamente anormales. Quiere decir que es una tasa muy alta. Casi 50% de los abortos espontáneos tienen un problema genético. Las anormalidades en el cariotipo llegan a ser hasta el 50% entre las 8 y las 11 semanas de gestación y del 30% a las 16 a las 19 semanas de gestación. Eso quiere decir que si el aborto espontáneo ocurre a menor edad gestacional, es más probable que tenga una alteración genética. El riesgo de aborto espontáneo en la mujer que nunca ha abortado oscila entre el 11 y el 15%, o sea, en cualquier mujer, por decirlo así, en su primer embarazo, tiene un riesgo de 11 a un 15%. En tanto que si ya ha tenido 1, 2, 3 o 4 abortos, el riesgo para presentar un nuevo aborto se incrementa. Si ya ha tenido 1, se incrementa el 10%, si ya ha tenido 2, el 25%, 3 aumenta 45% y 4 hasta 55% respectivamente. Entonces, eso también nos habla de que hay algo de trasfondo que no permite que esos productos lleguen a término. Las complicaciones, que también es necesario hablar de ellas, las principales complicaciones del embarazo, y que también toman en cuenta en este artículo, pues son el sangrado, la hemorragia, el dolor, la infección, que puede llegar a una sepsis, que es una infección generalizada que puede dar hasta falla orgánica, la perforación uterina, dependiendo del tipo de instrumentación que se haga, y en cualquier tipo de aborto, ¿no? Me refiero al que sea instrumentado. Y incluso también maneja las complicaciones psicológicas de estas madres. Y finalmente, en la guía de práctica clínica también nos maneja un algoritmo de cómo se maneja una pérdida repetitiva de la gestación. Entonces, se buscan factores de riesgo para anormalidades cromosómicas estructurales, si la mujer tiene un segundo aborto a temprana edad reproductiva, antecedente de 2 o de 3 o más abortos, hermanas o mujeres de hermanos también, padres que tengan algún tipo de riesgo individual, y de ahí se tiene que ver si tiene factores de riesgo para anormalidades cromosómicas. Sí, si tiene factor de riesgo se le hace un cariotipo. Si el cariotipo está normal, ok, se le hace un ultrasonido obstétrico, se buscan algún tipo de malformaciones en el útero, se tratan de corregir quirúrgicamente. Si no, entonces, si sí en realidad salió con un problema en el cariotipo, pues envía a biología de la reproducción y a genética para que vean o diluciden qué problema genético tiene. De este lado, si no tiene factores de riesgo, pues se le buscan a la madre enfermedades crónico-degenerativas o metabólicas descontroladas y se le da tratamiento. Aquí también, si el cariotipo salió normal, se le buscan antecedentes de preeclampsia, insuficiencia placentaria, trombos en embarazos previos, etc. Y hay que descartar finalmente síndrome antifosfolípido y lupus. Y creo que por el momento sería todo.